¿Listos, amigos? Listos, espero. Va. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Hola, Chupita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hoy estamos muy contentos porque es un episodio súper especial. Tenemos aquí con nosotros en casa. Estamos recibiendo una visita de veras espectacular. Estamos de fiesta, de gala. Así es. Sí. Estamos celebrando con 2 galletas de avena. Aquí están las dos galletas de Y un avena. panqueque Café del quedó día. muy malo, entonces no lo vamos a ofrecer. Sí, dices que sabe a ate. Sabe a ate de membrillo, Eso pero no es un mal sabor. No. El problema es que sabe a exceso de azúcar Ok. y no, solo no. No, Ok. no. No vale la pena No engordar vale, ahí. no vale la engordar pena ahí. ni siquiera probarlo. Sí te pones bien triste. Oigan, amigos, pues Adrián y Angie, Hola. qué increíble tenerles con nosotros. Gracias. ¿Cómo decimos? La familia Contreras de Luna. Sí, Sí. tal cual. Increíble, qué Para privilegio. nosotros, no, el privilegio creo que es de nosotros. De verdad estamos bien contentos, emocionados de poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, por todo esto. Para nosotros es de verdad el privilegio, siento. Sí, totalmente. Coincido que es un honor, es un privilegio estar aquí. Alguna vez hace unos días estuve oyéndolo, algunas semanas dije, no inventes, qué padrísimo espacio. Y nunca pensé que iba a estar en este espacio. Entonces, Ay, me qué sentí bien. muy Estamos honrada. bien Son tan honrados, bien generosos. felices de que estén con nosotros y Sí. bien padre de que Dios permite empezar a tener amistad y cosas que luego es inesperado y son esos regalos de Dios que van llegando. Sí, Cuando logras conectar definitivo. y los corazones comienzan a acercarse, es muy padre, la verdad. Sí, es precioso y de hecho justamente pues espero que estén bien, primero que nada, espero que estén disfrutando, espero Estamos que en tengan su nuestro momento cafecito, romántico de amistad Sí, aquí. sí. que tengan su cafecito en la mano, donde quiera que estén escuchando este episodio, gracias Su por taza de ser gatos. parte de Entre Domingos Podcast en TikTok. Se pone intensa, interesante la conversación en ¿Quién hizo el TikTok. cafecito, Yo, Listo, amigo, ¿te ¿sabes? gustó? Sí, ¿Sí te gustó, amigo? Tienes buena mano. Lo hice Tienes con muy mucho buena amor mano. para ti, Gracias, amigo. para ustedes. Gracias, justo iba a decir, Es ¿qué de café? los tesoros que tenía Es- aquí es guardados. uno de Es un los cafecito tesoros. de Sumatra, muy rico. Uy, Y pues espero los estén disfrutando ustedes también. Acá, Jordi San, Nene. ¿Todo bien? A mí Qué bueno. no me hiciste mi café, pero está bien. Yo me lo hice sola. Ah, bueno. Yo me lo hice Ok, sola. Sí. Ok, bueno, perdón. Y ya casi no hay, pero... Oigan, pero por cierto, sí, muchas Sobrevivimos. gracias. Gracias a los que se suscriben, a los que comparten el contenido. Si estás acá por primera vez, nuestros nombres son ¿Sofi? Sofi y Guillermo Verduzco y tenemos el privilegio de pastorear una iglesia que se llama Origen en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Mérida y soñando con que Dios siga extendiendo su reino a través de esta casa y tenemos el gran privilegio de conocer a nuestros queridos amigos que ahorita me encantaría escucharlos, que se presenten, que ustedes los conozcan. Una de las cosas que más nos gusta hacer es que ustedes conozcan a nuestros amigos, gente que nos inspira, gente de la que aprendemos, gente que Dios está usando en su reino de maneras extraordinarias. Y pues gracias otra vez, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por estar en la conversación. Y Adrián y yo tenemos un inicio interesante en nuestra amistad. Adrián es el héroe de tu vida. Es el héroe, al menos de una semana de mi vida. Sí. Sí. Salud ¿Te por acuerdas eso. de cómo nos conocimos, Adrián? No había dimensionado el nivel Sí, de el heroísmo, impacto- el el impacto impacto que grande. pudo haber sido. Sí. Pero definitivamente creo que sí sumé a una experiencia Sí, por en supuesto. donde Dios nos transformó a todos. Moldeó el carácter. Ándale. Sí. Tenemos un amigo en común, Humberto. Digo, Sí. no se crean, no escuchen el nombre de quién estamos hablando, pero bueno, estábamos en Londres, Sí, en la conferencia Alfa, sí. y ahí pues había sonidos muy elevados en la habitación, muy difíciles para dormir. Yo me acuerdo que llegué desvelado y tú no estabas todavía en el hotel. Así que yo huí de la habitación con el compañero que me había tocado, buscando algo de paz para Buscando dormir. refugio. No sé si está bien que esté diciendo. No sé por qué estoy perdiendo el tiempo de la conversación en Jordi esto. San le puso pip al nombre, Sí. entonces no te preocupes. Sí, no voy a decir quién. Humberto Acero, entonces estaba yo durmiendo con él y dije, Señor, no, esto no puede ser. O sea,
ronca muy, muy grueso. Entonces, no te creas, Humber, no eres tú. Oye, Era alguien más. Otro. Yo solamente he participado en 2 ocasiones en un podcast. Ajá. No de manera física o presencial, pero esa historia Ha ha sido trascendido. parte y ha serio? trascendido en dos Me podcasts. han enviado y nos han dicho, ahí podcasts está la historia, diferentes. Iba. Nos supimos de ese viaje por este espacio. Entonces, Mi ¿qué nombre pasó? apareció ahí solamente Qué por esa chistoso, historia. Sí, Sí, ¿verdad? de Es verdad impresionante. fue Qué algo chistoso. impresionante. Sí, y terminé tocando la puerta de otro pastor que estaba ahí. Pidiendo posada. Gabriel Borja pidiendo posada. Yo jamás había hablado con Gabriel Borja. Era medianoche y toqué la puerta y me sale así en pijama, todo lampareado Gabriel. Y digo, oye, no me conoces, no te conozco, necesito dormir contigo esta noche. Y fue terrible la línea que usé para presentarnos. Pero bueno, entonces tomé el lugar de Adrián y Adrián me salvó, ya se quedó allá con Humberto. Yo tengo que decir, yo llego al siguiente día a tratar de dormir en donde ya me habían dicho que era mi lugar, pero dicen, oye, creo que vas a dormir con Humberto. Hubo un cambio. Hubo un cambio, hubo ajustes. Dije, ok, sin problema. Padrísimo. Sí, todo bien, ¿no? Y no, de repente ya en la noche sí fue como, Dios, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, que están taladrando allá adelante de la calle, ¿qué está sucediendo? Sí, todo Qué historia, amigo. Y desde ahí, la verdad, esa semana inició un aprecio, la verdad, y una admiración, Adrián, tengo que decir. Yo no te conocía, había oído de ustedes, de Angie, de ti. Después pero fuiste a Más Vida, Sí, Ciudad de México, a la sí. conferencia de Alfa y ahí conociste Sí. a Angie. Cierto. Exacto. Y los conocimos porque, Sí. bueno, quiero primero que nada que ustedes, si pudieran presentarse, Sí. decirnos quiénes son, qué están haciendo hoy en día, cómo es su familia. Nos encantaría que nuestros amigos también los conozcan a ustedes, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta es presumir a nuestros amigos y que nuestros amigos encuentren a otros amigos. Entonces, Ay, qué bello. si nos pueden platicar un poquito de ustedes, sería Sí, fantástico. nos encantaría. Pues nosotros somos Adrián y Angie, somos papás de 2 niños hermosos, una niña que se llama Ariel, tiene 8 años, y nuestro segundo hijo que se llama Adam, y va a cumplir 5 5 años. Wow. Estamos enamorados de todo este proceso de ser papás. Qué precioso. Creo que Ariel es nuestra alfa y Adam es nuestro omega, o sea, creo que ya vamos a cerrar ahí la fábrica. No hemos hecho nada al respecto, pero... son nuestro club, felicidades. Estamos iguales, chóquenla. Pues yo creo que ese mensaje fue para mí de, ya no insistas en más hijos. Sí. Ahí te va. Tú sí estarías interesada, Angie. Sí, estuvo un tiempo en que estuve ahí diciendo. Mira, pues, cuando Yo pienso que lo nos platiquen. casamos, ¿Qué piensan allá? Escriban en los comentarios. ¿Cuántos? Les quedan si quieren que 4 Angie hijos, tenga más bebés con unos Adrián. gemelos. ¿Verdad? Sí. Yo quería unos gemelos, justo. Adrián, O sea, ¿qué no se lo Voz regaló voz sí, profética. Sí. pero es que ya mi cuñado ya tiene gemelos, entonces dije, no, Ya te ganaron, con no eso. le vamos a robar su Angie. trueno, ¿no? Exacto, No, sí, sí, con eso es más que suficiente. Y cuando nos casamos, ella quería 5 o 6 hijos, y yo dije, bueno, ok, Yo está veo bien. como que todavía quiere. Pero ya después de que Él tuve el quería. primero, dije, ok. Sí. Después de que tuve el segundo, dije, wow. Sí. Ya creo que ya con esto estamos más que perfecto, ¿no? Wow. Y entonces me he dedicado a como mostrarle la verdad de la vida, la vida está hecha para Sí. 4. O sea, Ándale. todo. Se me ha Hay vendido mucho- esos todo mensajes gira, de todo mercadotecnia. funciona. Los hoteles, Todo. Sí, los todo. coches, Mira, Paquetes, el paquetes. coche, la habitación de un 10,000. paquete de vacaciones. 10,000%. Sí, es cierto. Algo. Crucero que Si quieras hacer, tiembla ¿no? en México, tú agarras a uno y yo agarro a otro. Sí, es Si piensas así de que yo, es real. Exacto. Hasta por temas de seguridad. Sí, Dios sí, mío. no. Sí. Es que aparte ustedes tienen mucha responsabilidad. Sí. Los veo que están arriba, abajo. Dios les ha dado influencia. Ayer en la noche tuvimos el gusto de platicar, de cenar juntos, escuchar un poco de su historia, Sí. de dónde vienen, qué está Dios haciendo, y veo cómo Dios ha ido añadiendo gracia, añadiendo responsabilidades. Y obviamente todo eso viene por una larga obediencia en una misma dirección y Ser como fieles. dice Eugene Peterson, y yo creo que sería fascinante escuchar qué están haciendo hoy en día, Sí. qué arde en su corazón, qué son las causas que les apasionan.
y nos encantaría escuchar un poco de qué están haciendo hoy en día, dónde se encuentran. O sea, sé que están pastoreando más vía Ciudad de México, Sí. pero dónde se encuentran hoy en su ministerio, qué es lo que está ardiendo hoy en su corazón. Perfecto, me encanta. Nosotros, como bien dijiste, estamos pastoreando un campus de la Iglesia Más Vida, el campus de Ciudad de México. Llevamos ya ahí pastoreando casi 7 años. Wow. 8 Cumplimos 8 este año, de hecho en octubre. Sí. Wow. Y ha sido toda una travesía, ¿sabes? Nos ha encantado. Creo que Dios ha superado todas nuestras expectativas. Dios ha sido fiel en todos los sentidos. Y hemos visto la mano de Dios y milagros suceder en todo ese proceso que quizá nunca nos vimos haciéndolo o dimensionamos, Cierto. pero cada vez estamos como más expectantes y más seguros de que hay un llamado de parte de Dios, hay un propósito y hay un destino divino que es innegable, ¿no? Y es algo que nos encanta mencionar, que es parte de, o sea, es un llamado familiar, ¿no? Qué hermoso. El pastorear para nosotros no es un tema que solamente es nosotros como pareja, sino que buscamos que intencionalmente es hacer iglesia con toda la familia, ¿no? Qué hermoso. Y Sí, bueno. yo creo que no solo se convirtió en un llamado individual, sino en un llamado familiar. Exacto. O sea, como caminamos juntos y la verdad es que somos una familia ordinaria, Sí. en un lugar ordinario, simplemente haciendo algo extraordinario, que es algo para Jesús. Wow. Simplemente es eso. Realmente, pues sí, pastoreamos la iglesia, formamos equipos. Mucho de lo que ustedes hacen, pues es un reflejo simplemente hoy geográficamente en otro lado. También somos muy precursores o defensores de los derechos humanos. Estamos en todo ese ámbito. Amamos la consejería. Amamos el 1 a 1 con las personas. Creo que ahorita en esta temporada, y tú decías en una pregunta y me gustó mucho cómo la llevaste, en qué temporada están dentro del ministerio, y creo que estamos en esa parte de como no solamente desarrollarnos y duplicarnos en equipo, pero estar en mucha consejería, mucho acercamiento, y creo que antes que ser pastores, bueno, también tenemos como ustedes un emprendimiento por ahí. Decía alguien ayer, somos bivocacionales. Me encantó esa frase, me la llevo. Entonces como que eso también lo vivimos. Hacemos muchos temas de tal vez defensores, promotores de los derechos humanos, pero antes que cualquier otra cosa somos papás. Sí. Eso es como que la médula de todo lo que hacemos. O sea, creo que estamos en este espacio y en esta tierra para dejarles a nuestros hijos for the long run, como que por el largo camino donde ellos siempre pueden decir, hay un lugar donde puedo ir a refugiarme y es Cristo. O sea, independientemente del lugar o dependientemente geográfica como se vea, hay un lugar que mis padres pavimentaron para que yo pudiera estar, no por el short term, o no... no por el corto plazo, sino para el largo plazo, un lugar para ellos. Y creo que si habláramos específicamente de nosotros como matrimonio y el llamado que Dios injertó en nuestro corazón, definitivamente es, como mencionaba Angie, es el llevar justicia a toda persona. O sea, por supuesto que nos encanta y queremos que todas las personas conozcan de Dios, pero más allá de Dios también que conozcan y vivan en la justicia de Dios. O sea, ser justificados por Dios, pero también que ellos puedan experimentar la plenitud que Jesús nos dejó para todos, ¿no? Entonces, creo que nos enfocamos mucho en eso y hemos encontrado como ese camino también. Qué increíble. Me encanta. Y sé, nena, que tú tienes varias preguntas Yo por tengo hacer. varias preguntas. Y creo que varias Dios. van en esa dirección. Digo, estaba pensando mucho en ustedes anoche que nos quedamos platicando y todo, y pensé mucho en este verso que está en Mateo 5:6, que dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y digo, pensé mucho en ustedes, en todo lo que hacen. No solo están pastoreando una iglesia, siendo papás, cuidando su matrimonio, que ahorita voy a hacer esa pregunta, ¿cómo logran balancear todo eso? Pero en términos de justicia social, tú, Angie, estás involucradísima en A21, todo eso de defender la esclavitud moderna no defender la esclavitud moderna, más bien abolir la esclavitud moderna, lograr defender los derechos humanos. Algo que honestamente yo, en forma muy personal, batallo a veces en cómo maneja la iglesia
el término de justicia social, porque por un lado ves a la sociedad exigiendo justicia a su manera, por el otro lado ves a veces a la iglesia de Dios siendo un poco apática en esto, no viviendo lo que Isaías 58 dice que es el verdadero ayuno, que es defender al pobre, que es defender los derechos de las personas. ¿Cómo logran ustedes balancear ambos mundos? Tanto vivir en esto de la justicia social como vivir pastoreando una iglesia y cuidando el rebaño de Dios. Creo que es una pregunta extraordinaria porque tiene mucho poder la pregunta, y es el poder de decir sí. O sea, sí voy a ser la que, o vamos a ser los que vamos a levantar la voz. Ahorita Adrián decía algo muy interesante, que decías, justicia para todos independientemente si la necesitas físicamente. Wow. A lo mejor es espiritual, ¿no? Wow. Como en el encaminar a las personas. O sea, dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Literal. Entonces, hay una parte, y el verso que ahorita decías, dijiste Proverbios, ¿verdad? Isaías 58. Del amor por la justicia. Mateo 5. Es Mateo 5, 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Sí, hay una parte que me gusta mucho, eso de el tema de justicia social. Pareciera algo como muy justiciero, ¿no? Como no, me voy a salir y voy a levantarme en armas. Y lo ves allá afuera. Y lo vemos en nuestra sociedad. Pero si nos damos cuenta, desde Deuteronomios, habla de que hay una esclavitud, y la esclavitud no siempre hoy en día se ve como encadenada, Sofía, no se ve como cadenas, no se ve como algo físico donde la persona está en un rincón, que puede ser, que puede haber sus casos, no los estoy generalizando, pero la realidad es, y para todos los que nos escuchan, es que hay una esclavitud emocional, física, psicológica, de ansiedad, de todo eso. Entonces Dios nos está hablando, nos está diciendo, ¿por qué se asombran de que hable de justicia? ¿Por qué se asombran de que utilice términos como esclavitud, como los términos que utilizábamos ayer, eucarísticos? ¿Por qué se asombran si desde Deuteronomios los he hablado? Wow. Si desde que les he mostrado la historia donde mi pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, ha estado ahí, como hay algo que Dios está haciendo, como viene desde el antiguo, viene incluso en el nuevo, ahí ha estado, incluso como sociedades como, no, es que lo reflejo como algo físicamente, necesito estar como en esclavitud, o necesito ver que hay injusticia para poder mostrar justicia, pero la realidad es que hay un tema de injusticia, incluso hasta moral, emocional, a veces hasta de pecados, o sea, a veces hasta de muchas cosas en las que la gente necesitamos ser libres de eso, ¿no? Y yo creo que fue el poder que hay en decir sí a algo que Dios te trae, es impresionante. Creo que hubo un punto de inflexión en nosotros, particularmente cuando por primera vez escuchamos hablar sobre la trata de personas. Cuando nos dimos cuenta, y ojalá que todos los que están escuchando esto lo puedan como captar de una manera muy esencial, cuando escuchamos que había vidas en juego, o sea, que se trataba de algo de vida o muerte, como lo que veníamos platicando antes de que empezara el episodio con tu amiga, o sea, que es algo de vida o muerte. O sea, no es como que soy un brazo que le extiende solamente el pan y que va a comer y va a liberarle ese día. Lo que haga va a repercutir en que un niño regrese a casa con papá o con mamá. Son temas de vida o muerte. Cuando entendimos eso, creo que hubo un punto de inflexión en nosotros. Supimos que nos teníamos que levantar de la silla, literal de la silla, y hacer algo. Y no sabíamos qué hacer. Era algo de, hay vidas en juego. Y era eso. Y era Dios. ¿Cómo? ¿Quieres que agarre esto? Y esto o esto o esto. Claro, porque parecieran ser dos cosas opuestas, ¿no? Totalmente. ¿O cómo logras abarcar tanto? Sí. Y era, no, Angie, no, Adrián, no les di esto por esto, es esto y esto. Y están en esta tierra para hacer que las dos puedan como familiarizarse y que las personas no nos escandalicemos con esos términos, con esos. Hay una parte en Amos, que ahorita que lo decías, viene un hambre. Hay una parte en Amos que casi no lo estudiamos y deberíamos de hablarlo más cuando predicamos. Amos, creo que es Amos 1:6, que dice, llegó la hora. Ciertamente llegó la hora de que va a venir hambre, no de pan y no de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. O sea, no de lo glamuroso que se ve, no de cómo se ve aquello, no de cómo de las palabras, no, un hambre por el oír la palabra
de Dios. Entonces creo que eso es lo que tenemos que llevar, no solamente el brazo de te traigo una galleta, te traigo un pan, pero te estoy dando herramientas para que salgas de esa situación. Te estoy dando tips, estrategias, te estoy mostrando e informando cuáles son tus derechos humanos frente a una situación de esto. Y creo que fuese eso de, si no somos nosotros, ¿quién? ¿Verdad? O sea, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo habla, nadie lo dice. Los pastores, incluso a veces, y nosotros también es como, no, vámonos con cuidado. Pero Dios diciendo, lo he hablado desde Deuteronomios. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿qué Biblia leemos? Sí. Completamente. Cuando nosotros escuchamos el tema, dijimos, hay que sumarnos, ¿no? O sea, seguramente hay algo que está sucediendo en México, ¿no? Y vamos a contactarlos, vamos a hablar, y vimos que no había nadie, ¿no? Entonces, fue eso tal cual como mencionaba Angie, o sea, si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer, no? ¿De dónde va a venir? Necesita suceder, ¿no? O sea, definitivamente creo que Dios quiere y está moviendo para que las cosas sucedan, ¿no? Y que su reino sea establecido. Pero entonces, si no somos nosotros, entonces, ¿quién? ¿No? Y pienso en la voz de Mardoqueo a Esther, ¿no? Tal vez Dios te trajo para un tiempo como este. Wow. Lo increíble es que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. La pregunta es si tú vas a participar en el plan y en la gran historia de Dios. Dios le está escribiendo y dice, tal vez llegaste a esta generación para un tiempo como este. O sea, vas a tomar tu lugar o lo vas a ignorar. Vas a dejarlo pasar y que alguien más tome el propósito, sienta el fuego de Dios, sienta ese corazón de intercesión que no nomás se queda a lo lejos, ¿no? A veces decimos pasión. Yo puedo estar apasionado por 1000 temas. Puedo sentir pasión y pasión y pasión y me puedo ir al cielo lleno de pasión. Pero pues pasión sin acción es pura lástima, ¿no? Sí. Es cuando la pasión se une con la misericordia, entonces se vuelve compasión. Y Jesús lo que tuvo, cuando voltea a ver las multitudes, dice que veía que eran como ovejas sin pastor y tuvo compasión y entonces hizo algo al respecto, ¿no? Y eso es fascinante y amo eso del corazón de lo que ustedes nos están compartiendo. Ahorita decías algo de que Jesús hizo, o sea, justamente todo el ministerio de Jesús va fuera de 4 paredes. O sea, no lo vemos hablando en la sinagoga en su tiempo. Lo vemos siendo, bueno, al menos en nuestro caso, el primer defensor de una mujer que estaban apedreando por una situación de trata, básicamente. Exactamente, sí. Totalmente. O sea, lo vemos haciendo eso. Y hay un proverbio que dice, levanta la voz. Levanta la voz por los vulnerables, levanta la voz por el pobre, levanta la voz por el que está viviendo injusticia. Y no solamente es ir a defenderlos en esos espacios donde puedes hacer acciones ahí de algún derecho humano, pero también es levantar la voz en oración. Claro. Por ese específico punto. Sí. Si no es la iglesia, ¿quién va a orar por eso? ¿Quién esperamos que lo haga? Sí. Y recuerdo que empezó todo en, vamos a organizar una caminata. Era, no, ya somos marchistas. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué momento saltamos de esto? Y era, ¿en serio? Y era, ok. Ese fue el primer programa que nos ofrecieron, como, ¿quieren hacer algo? Y nosotros pensando, pues es México, es el tercer país en casos de trata a nivel mundial. Qué locura. Somos el primer país, el tercero a nivel mundial, pero el primer país en producción de contenido pornográfico que incluye niños. Dios Infantil, mío. sí. Niños. Y había esta cifra que nos desangró, yo creo que todas las entrañas, y me gustaría expresarlo y en este espacio y para todo lo que nos escuchan, era este número. Porque a Adrián le gustan mucho los números, es ingeniero, yo soy estadista, entonces a mí los números tienen que tener un sentido. Pero de oír 270,000 niños en algún tipo de explotación sexual era, ¿cómo los pongo juntos en mi mente? Claro. ¿Cómo los coloco? ¿Cómo los pongo en un lugar donde yo diga, ¿Cómo dimensionas? ¿Cómo dimensionas Sí, 270,000 niños? Niños. Y luego nos preguntamos por qué nuestra sociedad está así, o por qué nuestros hijos están expuestos a ver esto, o los niños de la iglesia aquello. Era, ¿cómo los dimensionamos? Y en eso pensamos en ese famoso lugar de la Ciudad de México. Ojo, yo no soy de Ciudad de México, entonces para mí era como que, wow, el Estadio Azteca. Y era, ¿cuántos caben, Adrián, en el Estadio Azteca? 100,000
caben en el Estadio Azteca lleno, así repleto. O sea, Imagínate, dos serían y casi más, tres veces el Estadio Azteca. Dimensionar eso ya no como un número, como una estadística, como un valor que te ponen en un pizarrón, sino darle una dimensión era, tenemos que hacer algo. Se te enchina la piel cuando ves eso. O sea, son 270,000 niños siendo expuestos a algún tipo de situación sexual antes de su tiempo de vida. Ellos podrían ser futuros pastores, podrían ser futuros emprendedores, futuros arquitectos, futuros presidentes, you name it, o sea, ponle el nombre que quieras. Y tenemos que hacer algo. Y ahí fue cuando empezó esa necesidad de decir, hay algo que no está bien, hay algo que tenemos que hacer. Y hemos pasado por todo tipo de pruebas, pero un día dijimos, el no ya lo tenemos. Claro. Ya está, ahí está. El sí lo vamos a ir buscando y navegando. Y fue entender que Dios dijo, no les di esto o esto, es esto y esto. Amo. Hay dos cosas que resaltan mi atención. Una es, tienen una declaración de misión familiar. Sí. Me encanta. Nosotros estamos dedicados a la justicia. Y eso abarca reino, ciudad. O sea, amo porque hemos estado en una serie de Daniel. Pensaba en ese verso, buscan el reino de Dios y su justicia. Y cómo... Ahorita, perdón. No, pero adelante, cómo, adelante. Sí, o sea, como Tú a siempre dices veces... todo mejor. No es cierto. Sí, es cierto. O sea, a veces en mi cabeza digo, buscan el reino de Dios y me brinco. Y todo lo demás se dará por añadidura. Sí. Pero esta parte y su justicia... ¿Verdad? Que inherentemente como si nos hubieran como bloqueado. Me pasa, Sofi, lo Sí, dijiste sí, sí. y dije, O piensas, sentí que me hagan identificada, justicia qué a mí. fuerte. Sí, o estoy llorando, estoy ¿No? leyendo mi Biblia, estoy buscando el reino de Dios, todo lo demás se me tiene que dar por añadidura. Como que pensamos que buscar el reino de Dios es simplemente ser un asistente fiel a una iglesia, leer tu Biblia, cumplir con el checklist de la palomita del buen cristiano, entonces todo lo demás se me tiene que dar. Pero nos brincamos y su justicia y es como realmente traemos el reino de Dios a la tierra a través de actos de justicia, Es en que, donde se ve la justicia de Dios sí. ahí. No, hombre, se me puso la piel chinita, Sofi, porque me he cachado. Yo misma, tengo que ser honesta y sincera, me he cachado yo misma diciendo, el reino de los cielos es paz y gozo. Y la justicia, y es como Dios, Wow. ¡ey! ¿Sí ve? O sea, es como, uy, se me puso la piel chinita ahorita que lo dijiste, Sí. porque yo me he cachado a mí misma sintiendo eso, ¿no? Tal vez porque, ¿en qué momento me atrevo a hacer esto? ¿En qué momento esto? O ya sabes, las percepciones, las opiniones, lo que sea. No, incluso no sé si alguna vez les ha pasado como la oposición en cuestión de amenazas o alguna vez han temido por su vida, temido por su familia, temido por cosas al estar tan involucrados en algo como la trata de blancas. Pues un poco sí. Mira, o sea, sí es un tema, Sí es. gracias a Dios, o sea, creemos que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar, creemos que Dios está con nosotros y Él nos cubre, nos protege, descansamos en esto, pero tampoco somos negligentes, ¿sabes? O no queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. O sea, sabemos que está presente, sabemos que que es latente quizá este peligro, pero también hemos recibido ciertas capacitaciones al respecto. Ok. ¿no? O sea, al estar involucrados en esto, sí nos capacitan en cómo cuidar ciertos temas familiares, detalles, incluso redes sociales, o sea, lo que posteamos, lo que no posteamos, cuándo postearlo, muchas cosas, para tratar de minimizar cualquier riesgo de todo Claro, esto, pero claro. creo que es eso, nuestra confianza está en que Dios está con nosotros. Creo que alguna vez escuché de que alguien me dijo, mira, si tienes miedo a esto, si esto te provoca como cierta incertidumbre de que algo va a pasar, es mejor que lo sueltes. Es como un llamado. Así Es el llamado, o sea, el llamado a atreverte a hablar de Jesús en la escuela cuando nadie te cree. Claro. O sea, ya cuando se hace un llamado, ya tomas esa verdad que decía Adrián, ningún arma forjada en contra de Así mí es. y de los míos va a prosperar. Y en el Inter, pues, hemos sido un poco como entrenados, bueno, mucho entrenados en, yo sé que, bueno, no sé quién aquí, ¿verdad? Siga mis redes o no las siga, ese no es el punto, no quiero ir a Digan eso. sus redes porque sería fantástico que personas De puedan conectar. todos modos las quiero poner ahí en los comentarios, pero No, sí. sí, pero ella lo que iba es esto, de que a lo mejor ustedes ven mis redes y dicen, no, esta posteó un montón, ¿sí? Pero sinceramente, lo que solamente están viendo ahí es el 20%
de ese 100%. El Totalmente. 80% no está ahí. Esa reunión, ¿en qué momento tú y yo sentados con el presidente y vicepresidente de un país en la casa presidencial hablando de esto? Porque nos habían visto en una entrevista y dijeron, oye, queremos hablar con esa pareja para que nos diga qué hacer, cómo llevar esto en una acción pública o en una política pública. O sea, ¿en qué momento todas esas cosas que llevaron a ese 20% que sí viste en redes, el otro 80% no está ahí, porque es justamente el cómo ser prudentes, el cómo esto. Vamos al cine y no lo publicamos, lo publicamos como 2 o 3 días después de, fuimos a ver, no sé, Spider-Man, una cosa de ese estilo, ¿no? O sea, no sé. Pero fíjate que la verdad es que Dios nos ha dado mucha gracia y nos ha permitido entrar como a ciertas esferas y tocar ciertas mesas de liderazgos y de influencia importante, como mencionaba, gubernamentales, presidentes de diferentes países, así impresionante. Pero es algo que no posteamos simplemente porque también creemos que es importante. Si lo posteamos, a lo mejor para él le complicamos, ¿no? Algo que se ha estado abriendo a que ellos puedan estar conscientes, escuchar, como ser aconsejados al respecto. Tiene sentido, entonces. Sí. Digo, Jesús mismo a veces cuando sanaba personas le decía a las personas, no les digas quién fue. Como esta manera de mantener también, no sé si sea el misterio o sea esta intimidad personal que tú y Dios sabes que es Él el que está obrando, que es Él el que merece la gloria, que es Él el que te ha dado el favor. Y es como, tú lo sabes, Jesús, y si tú lo sabes, no lo necesitas saber el mundo. Me encanta porque creo que hemos en el trayecto de esto aprendido a que el éxito es anónimo. Wow. Así es. Y cuando uno aprende eso y sabe perfectamente que el éxito, y tú me lo enseñaste mucho, ¿no? El éxito no es el resultado, Angie. El resultado se va a ver en ese % que publicamos solo para inspiración. Pero el éxito es lo que no se vio. Así es el proceso. Es antes del resultado. Es lo que me decías, lo que no hiciste una vez, Angie, lo que hiciste constantemente. Sí. Y es interesante cómo muchas personas aspiran o anhelan la plataforma de alguien sin conocer las lágrimas que hay atrás o los procesos que hay atrás y los momentos de lágrimas y de oración y todo lo que realmente construye una profundidad que después Dios en su gracia da cierta visibilidad o no. O sea, eso realmente no es lo relevante, pero lo precioso es cuando, como decían ahorita, y eso creo que se me hizo muy hermoso, cuando sabes que estás llamado por Dios. Sí. De hecho, cuando estás tan llamado por Dios que a veces resistes el tener que ir en esa dirección. Estaba pensando mientras decían eso que el mismo Jeremías tiene un verso que a mí me encanta. O sea, Jeremías dice, yo ya me había propuesto dejar de hablar de esto. Sí. O sea, yo estaba listo para decir, nunca más voy a volver a hablar tus palabras. Pero dice Jeremías, pero tu palabra es como un fuego en mis huesos. Sí. Y simplemente no puedo parar de hablarlas. Wow. Y yo creo que el llamado de Dios es así. O sea, el llamado te encuentra y el llamado te incendia los huesos, ¿no? Sí. Total. O sea, de alguna manera hay algo que Te está levanta en quemando acción. el alma y te levanta a la acción, te moviliza en dirección Sí, de te despierta. lo que Dios tiene compasión, ¿no? Lo vemos en toda la Biblia. O sea, Daniel clama y llora por la ciudad y dice, Señor, tú prometiste 70 años, haznos volver del exilio. Nehemías, Señor, cuando oí las noticias de cómo estaba Jerusalén destruida y en llamas, me senté a llorar y luego oré al Dios del cielo. Y Y me luego levanté. hice un plan. Exacto. Y luego pedí favor de Dios. Y Amén. luego fui yo. Porque a veces oramos, Señor, reconstruye mi ciudad. Y es una buena oración. Sí. Pero ¿qué si oráramos, Úsame Señor, a mí. envíame a mí Sí. a hacer algo, Sí. usa mis manos, dame ideas, dame favor, para yo ir y reconstruir mi ciudad, ¿no? O sea, de alguna manera oramos que Dios envíe obreros y de otra manera nos preguntamos, ¿será que tú me estás enviando a mí? ¿Será que tú tienes una parte que yo puedo jugar en la reconstrucción de mi ciudad? Estás tocando un punto padrísimo porque creo que como cristianos caemos en este punto de confort de, dice, oren sin cesar y oren por todo, ¿no? Pero pensamos que simplemente el orar estamos haciendo nuestra parte. Sí. Pero Dios
hace siempre el trabajo y el milagro en conjunto. Todos los milagros que hizo Jesús lo hizo Totalmente. a través de los discípulos, ¿no? O sea, Sí, cuando involucrándolos. partió, organizó a los discípulos, pero ellos fueron los que partieron el pan y lo entregaron. ¿me explico? Totalmente. Es algo que si no aprendemos como cristianos de que sí, por supuesto que la vía es la oración, pero también es la acción, la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, el que Wow. si nosotros podemos pedir, oye, Dios, arregla mi matrimonio. Sí, pero lo va a arreglar a través de ti, a que tú te Claro. pongas Así a es. arreglar tu Claro, matrimonio, así es. a que tú te arregles tú mismo, o sea, que tú, me explico, Wow. es algo que creo que necesitamos romper muchos Wow. para poder entender que sí, por supuesto es la oración lo más importante, el poder está en la oración, Sí. pero un poder para transformarnos a la acción. Completamente. Estábamos el domingo pasado hablando de Daniel 9, cuando Daniel intercede por Jerusalén, y una de las cosas que es fascinante es que el corazón de intercesión lo que hace es nos quita de seguir viendo por la ventana y nos para frente al espejo. O sea, de alguna manera, cuando vemos la ventana decimos todo lo que mira allá, todo lo que está mal. Mira allá todo lo que debe de cambiar. Mira allá, Señor, haz algo Los allá. gobernantes, los políticos, básicamente la ley, Dios te todo toma y está dice, mal, sí. perfecto, entonces ven, párate aquí, obsérvate. ¿Qué hay que cambiar acá? ¿Qué hay que modificar en el corazón? ¿Qué precios tienes que venir al altar de Dios y decir, Señor, aquí está mi tiempo, Mi aquí dinero, está el riesgo, mi aquí están mis familia, mi recursos, vida. voy a cambiar un sábado que yo me iría a desayunar y a pasear en el parque. Al cabo mis hijos no están siendo tratados por nadie. Al cabo mi matrimonio pues ahí está, mañana iré a la iglesia. O sea, y a lo mejor decir, a lo mejor me toca a mí hoy ir y marchar, ir y darle voz a los que no tienen, ir y hacer una diferencia en el bienestar de otro que no soy yo. O sea, y de alguna manera ahí está el evangelio, ¿no? O sea, Sí, sí. Juan mismo dice, el verbo, Dios en su gloria, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. O sea, ¿qué tamaño de incomodidad tendrá que haber sido Sí, total. siendo el Rey de Gloria sentado en el Wow. trono, los ángeles le asisten y de pronto viene a mudarse a un vecindario humilde para nuestro bien? Sí. Y siento que esa imagen del evangelio tendría que ser más la imagen de cómo entendemos el reino y una misión en el reino. Hay una ¿no? misión. Y me encanta eso porque algunas veces yo me he preguntado, ¿por qué yo? O sea, estoy suficientemente capacitada, mi familia lo está, los estoy poniendo en riesgo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, como ¿por qué, no? Entonces sí, y más sobre todo me lo he preguntado, ¿cómo personas como nosotros que creen en Cristo estamos metidos en estas 5 esferas? En la académica con las universidades, en el gubernamental, en el religioso, en el sector privado, porque vamos al sector privado a decirles, oye, tu restaurante o tu hotel necesita saber de estos temas porque Claro. ahí hay cruces de, Claro. ¿no? Wow. Y el tema de Naciones Unidas, ¿no? Con todo ese de derechos humanos. Entonces, y era algo que orábamos, métenos en estas 5 esferas. Pero ¿cómo personas como nosotros que creen en Cristo están metidas en esto, no? Y me di cuenta que nuestra intervención no era política. Nuestra intervención era representar los valores de Cristo en esos espacios. Wow. Representar los valores y los fundamentos de un Cristo que está, antes que estas 5 esferas preocupados por ese tipo, Él ya estaba preocupado por Él ya quería eso. O sea, nuestra intervención no era como era representar a Dios. Había gente que nos decía, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Claro. O sea, ¿en qué momento están haciendo esto? Se oyen demasiado esperanzadores ante esto, ¿no? Demasiado con fe. ¿Hay algo? Sí. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay un llamado. ¿Cómo se come eso? O sea, ¿Qué los es un mismos... llamado? Sí, que es un llamado. Sí, que es ¿Dónde Lo pido por compro? Amazon. Ajá, exacto, lo pido por Rappi. Y era de esos espacios y esas oportunidades. ¿Cómo íbamos a llegar a esas 5 esferas? Quizás este solamente era el vehículo y la excusa divina de Dios para llevarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, definitivamente hay una misión y pues ya está en el corazón, y definitivamente Dios ha sido, pues bueno, todo empezó con una caminata.
pero ha concluido con un rescate y otro rescate y otro rescate. Y la gente nos ha cuestionado y nos ha preguntado, ¿pero qué va a ser una caminata? Claro. Pero, o sea, pero de verdad, o sea, de llorar de es que me dijeron esto en este lugar y no sé qué. ¿Qué va a lograr una caminata? O sea, ¿en qué punto es que allí estás rescatando personas, no? Y una caminata que es de la sociedad a la sociedad, que muestra el problema y que esos 10, 20 que fueron, 30, están siendo informados, están siendo equipados, están siendo interiorizados de que eso existe, van a llegar y al rato lo van a hablar en la mesa de su comida. Van a llegar y lo van a ir a hablar con la escuela. Van a llegar y papá, mamá, escuché este tema. Eso es lo que queremos que suceda en el Evangelio. Es literal evangelizarlos en ese aspecto. Y ahora, perdón, adelante. Y al interiorizarlos, estamos logrando lo mismo que un rescate per se. Cuando nosotros llegamos a rescatar a un niño y a una niña, lleva consigo tantos traumas que, digámoslo en estos términos y para los que lo están escuchando, es más barato prevenir que curar. Claro. Y lo mismo sucede con el Evangelio. Por eso tenemos esta Biblia, por eso tenemos todos estos tips, todas estas herramientas. La prevención, y no es una frase mía, la escuché en Estados Unidos, es muchísimo, es less expensive than y no la valoramos. Y no la valoramos. Porque justo lo decías hace rato, Angie, porque vemos la esclavitud como, hasta que esté literal en cadenas. Hasta en la que ya está, ya voy a hacer algo. Ya es considerado alguien que está siendo tratado, pero no consideramos todo lo que implicó antes para que llegara a ese punto. ¿Sí? Y cómo podemos entonces ¿Cómo es que ese niño llegó a vender drogas en tu escuela si se veía un niño bien? ¿Cómo es que esa niña llegó a estar socialmente toda tímida y de repente, no, pregúntate por qué, que está recibiendo información en redes sociales? Y está tan normalizado. Muy familiarizado. Todo, pienso hasta en cosas como OnlyFans sí, no sé, redes sociales en donde ya el término de sexualidad está como tan... O sea, sabemos que Satanás es un mentiroso y es astuto en cómo lo hace, pero también la sociedad está tan desensibilizada en el tema sexual y en el tema de promiscuidad, pornografía, que a veces ya ni nos mueven esos términos porque estamos tan acostumbrados a que visualmente estamos siendo bombardeados. Ves Netflix y todo el tiempo hay escenas de pornografía y ya ni siquiera te mueve. Y fíjate que algo interesante de esta caminata, que nada más sucede una vez al año, un día, a una hora, a nivel internacional. No lo digo yo y lo digo con toda humildad, sin presunción. Las Naciones Unidas han dicho que es el evento de sensibilización más grande acerca de la trata, o sea, que habla de la trata, que no va y le está gritando al gobierno en la calle, no, para eso vamos y ya tenemos una mesa, un lugar en la mesa de la intersecretaria, y ahí sí nos rompemos las medias, ¿verdad? Oye, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que... Ahí no, es de la sociedad a la sociedad, es de decirle al padre de familia, al médico, de la maestra, a la cocinera, está sucediendo esto y puede estar pasando en tu familia. No, nadie está exento. O cerca de ti o a tu alrededor, o puedes ayudar a alguien. Entonces, creo que el nivel de sensibilización y de repercusión que sucede en redes sociales es trascendente. O sea, hemos llegado a sensibilizar, a informar en el año pasado más de 100 millones de personas, solo por lo que pasó ese día en redes sociales. Increíble. La primera vez que empezamos a hacer esta caminata que se llama Caminando por Libertad, la hicimos en la Ciudad de México, éramos como 150 personas, de conocidos, de amigos, de familiares, en donde le dijimos a nuestros familiares, o sea, tienes que estar y tienes que apoyarnos, ¿no? Tenemos que llenar esto porque, y éramos literal 150, repartimos algunos flyers con la información, caminamos. Fue una caminata como de 1,5 kilómetros. Sí, es muy familiar la caminata. Sí, mucho. Pero el chiste fue como repartir estos flyers de la información en donde hay un teléfono de, oye, si yo estoy viendo algo raro. Que lo sospecho. Que hay una sospecha, simplemente pues reportar y que ya los que son expertos pues vean si sí es o no es, ¿no? O sea, ¿qué tal si sí? O sea, es que tal si sí. Y entonces ya literal hicimos la caminata increíble. Al siguiente día vemos una nota en el periódico
que decía 14 niñas fueron rescatadas. Wow. El reporte de estos slides. Wow. Porque alguien Ahí llamó. tomamos credibilidad con Porque el alguien llamó. Todo Entonces, ahí fue cuando dijimos, ¿qué? una caminata de 1 kilómetro, o sea, realmente funciona, ¿no? O sea, Eso es realmente impresionante. estamos, no sé cuántos flyers repartimos, pero con eso, simplemente con esa acción de dedicar unos minutos en un día Al para año. concientizar en esto Wow. lo que produjo, ¿no? Eso es poderosísimo. O sea, pienso como... El poder del awareness es... como cristianos, a veces nos da miedo entregarle a Jesús 5 panes y 2 peces. O sea, Sí. esa pequeña obediencia. Pero Dios no está pidiéndonos a nosotros que cambiemos el mundo. Nos está pidiendo que seamos obedientes, Sí. que hagamos lo pequeño y Él va a hacer lo extraordinario. Amén. Sí, O sea, vemos que siempre la tensión en la vida del cristiano es mi responsabilidad humana, se encuentra con la soberanía divina de Dios. Wow. Y entonces algo extraordinario pasa. Yo hago lo que tengo en mis manos hacer y Dios abre el mar frente a mí. Y creo que es esa belleza de pequeños pasos de fe. Yo amo la palabra que usaron hace rato, bivocacional. O sea, creo que muchos cristianos que a lo mejor estamos acostumbrados a ir a la iglesia, recibimos de Dios, tratamos de vivir una vida moralmente buena, educar bien a nuestros hijos, todo lo que tratamos de hacer, pero darnos cuenta que el reino es la gran misión de entender que mi vida es mi plataforma. Sí. Yo no necesito que en la iglesia me den oportunidad de predicar un domingo para saber que estoy en una misión. Así es. O tener un ministerio dominical para saber que estoy en una misión. La gran misión de Jesús sucede en mi escuela, sucede Sí. en mi trabajo, En tus calles, sucede en el tu hogar, vecindario, con tu mis colonia. hijos. Ahí es donde el reino viene y el reino avanza. Y cuando entendemos eso, tomamos esa pequeña parte y Dios hace algo extraordinario Sí. con ella, ¿no? La multiplica. Y el impacto, o sea, qué impresionante. Y cómo Dios ahí empezó a darles más gracia e ir en aumento la influencia. Este recordatorio de que no menospreciemos los pequeños comienzos. Sí. Y normalmente vemos algo como una caminata en silencio. Pues, cuando hay marchas en donde se hacen notar y se hacen oír, ¿qué sería la diferencia? ¿O cómo ustedes darían la diferencia? Y lo acabas de contestar. Y creo que es Dios en medio de ustedes peleando y levantando la justicia que Él ama y que Él siempre tuvo. Me encanta, Y Sofía. les iba, creo que ya me contestaron esta pregunta que tenía con la forma en la que se expresan acerca de todo esto, pero ¿cómo logran mantener la ternura de su corazón y su amor por un Dios que dice que es siempre bueno al estar tan cercanos a la injusticia y al maltrato y a casos en donde seguro ha hecho que sus corazones se rompan? Tú y yo. Creo que podemos contestar los dos. Creo que para mí es simplemente estar conectados con Jesús, ¿no? Porque sí, puedes estar expuesto a diferentes cosas, contextos, situaciones que son difíciles de comprender, de entender, adversas en todos los sentidos, pero si tú te conectas con Jesús, sí o sí vas a recibir de parte de Él ese pan diario, en donde Él te dice: yo soy bueno, yo soy, tengo misericordia, en mí hay paz. O sea, Él produce en cada uno de nosotros esos frutos del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que va a producir eso en ti, porque es la esencia de quién es Él, ¿no? Y si nosotros vamos en la vida sin realmente conectar con la esencia o los nutrientes, me encanta cómo lo describe Jesús. Dice: yo soy la vid, ¿no? Ustedes solamente son unas ramas. Y si no están pegadas a mí, Hermoso, Exacto. hermoso. no van a Si no poder están pegadas, dar fruto, Hermoso. no van a poder estar verdes, no van a poder No estar retoñar. o florecer, ¿sí? Y la manera de florecer es esa, simplemente florecer en los frutos, en florecer o estar saludable, es simplemente conectarnos con Jesús, ¿no? Esa manera de constantemente estar yendo a Jesús. Creo que para mí ese es la clave, porque estamos expuestos a tanta, o sea, si en esta misma como imagen, ¿no? de la vid,
estamos expuestos al sol, estamos expuestos al aire, a la lluvia, a la tierra, a animales alrededor, ¿no? O sea, cosas adversas, pero lo que nos mantiene verdes siempre va a ser estar conectados con Jesús. Qué hermoso, bro. En mi caso, pues yo recuerdo hace 1 o 2 años que yo terminé el año enojada, porque había tantas cosas que escuchaba, que oía, que había injusticia, que yo decía, Dios, ¿qué onda? O sea, no puedo no evitar decirte eso, ¿no? Y era como Adrián decirme, hey Angie, acuérdate del por qué. Acuérdate del por qué. Y encontré belleza en el ser desinteresada. Y ese es todo un estudio, toda una prédica, self-image. Como me di cuenta cómo Jesús fue a la cruz sin saber quién era yo. O sea, Él no pensó... O tus decisiones. O mis decisiones. O sea, Él solamente tenía en su mente ir a la cruz, tenía su nombre, mi nombre en su mente, el de mi esposo, el de mis hijos, sin saber nada, lo hizo desinteresadamente. O sea, no hay mayor ejemplo de hacerlo desinteresadamente. Y hay un verso que dice, creo que es Efesios, que dice que hagamos para Jesús lo que haríamos por un desconocido, porque es como si lo estuviéramos haciendo para Él. Y Jesús mismo lo hizo. O sea, la belleza del decir, no importa dónde esté esto, yo lo voy a hacer desinteresadamente, no importa en que termine como suceda. Eso creo que es una de las bellezas más importantes, pero ha sido como ese aprendizaje de hacerlo desinteresadamente. Me encanta eso. Es que yo no conozco a la mamá, no conozco al niño que desapareció, no sé cuáles son sus vidas, no sé cuál es su contexto, pero recuerdo que tuve un punto también, otro más de inflexión, y con esto pues ya puedo... Todo lo que nos llevó a la pregunta de justicia, ¿verdad? Sí, es que o sea, me encantó. Dios me ha confrontado mucho en eso, y conocerlo realmente ha sido un regalo, porque nos llevó toda la sesión, sí, todo el podcast. Sí. Podríamos hacer 4 episodios hoy, amigos. Sí. Yo creo que luchar por las personas como si fueran tu familia es la clave, porque Jesús así luchó en la cruz. Nos hizo coherederos, nos hizo hermanos, sin tener el real título como tal, ¿sí? Pero Él ve y lucha como si fuera tu hijo, Angie. Ve y lucha, Adrián, como si fuera tu sobrino, tu primo, tu hermano. Y es que ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Identificación. Es esta capacidad del intercesor de sentir el corazón y el quebranto que está en el corazón del Padre y hacerlo tuyo. Sí, sí. Y es fascinante porque cada vez que ves una oración de intercesión en la Biblia, Nehemías dice, nosotros pecamos, yo y tu pueblo, Daniel, yo, mis antepasados, yo he pecado, Señor. El único hombre en la Biblia del que no se habla nada malo aparte de Jesús es Daniel. Y el cuate cae al suelo y dice, Señor, ten misericordia. Pero se apropia, se identifica con la persona, se pone en la posición de la persona. Y es hermoso ver cómo el Evangelio eso es, ¿no? O sea, Jesús mismo se identificó con el ser humano. Como que podemos aterrizar y desencadenar en eso, ¿no? Sí. De la cruz. Híjole, hay tanto que decir, tantas cosas, tanta tengo como otras 10 conversación. preguntas. No sé qué vamos a hacer al respecto. Oye, podemos grabar una parte 2 después, pero... Sí, hay tanto que quisiéramos escuchar de ustedes, amigos, y de su corazón, y de lo que Dios ha hecho en sus vidas, su matrimonio. Pero creo que esta parte es central. Invítenos, por favor, a este fin de semana de la marcha para podernos despedir de este episodio. Y gracias, Fabi Acero, también por provocar esto también en la conversación. Y por aguantar a Humberto. Y por aguantar a Humberto. Eso es heroico, te amamos. No te amamos, Humberto, también. Sí, también. Octubre. 19 de octubre. Sí. Ojalá y puedan acercarse a tener información también en sus iglesias. Es increíble, en Origen se han estado anotando una buena cantidad de personas. Estamos emocionados. Me han mandado fotos y ha sido una inspiración. Le dije a Adrián, mira lo que está haciendo Origen, necesitamos... O sea, nos impulsaron, ¿eh? Qué bueno. Nos impulsaron a hacerlo con tanto tiempo de anticipación. Creo que estamos retomando un fuego y una pasión que durante la pandemia como que a nivel personal y a nivel pastoral, y creo. Estamos muy agradecidos de que esto está poniéndose en la mesa otra vez. Y lo quiero resaltar porque sí ha estado como... O sea, ustedes lo dicen ahorita en palabras, ¿no?
pero fue ver esa imagen que dije, Dios, ellos ya empezaron. O sea, fue ese sentir de, o sea, sí me explico de, wow, o sea, gracias por eso, lo quiero destacar, porque no solamente se quedó en lindas palabras, sino en acción. Entonces, pues sí, nos vemos el 19 de octubre por allá. Increíble, increíble. Busquen más información, por favor, si eres parte de la iglesia, búscalo en Origen, Guadalajara, y estamos muy, muy emocionados de que podamos ser parte más y más personas de esto. Gracias por inspirarnos hoy. ¿La página de la marcha es Caminando por la Libertad o es en A21? A21, @A21 Latam. Ahí pueden encontrar las diferentes locaciones geográficas donde puedan encontrar la caminata más cercana, ya sea a su ciudad o incluso a su país. O sea, si nos estás escuchando en alguna parte de Latinoamérica, sí, hay muchos que escuchan. Sí, puedes decir, bueno, yo estoy en tal país, voy a buscar la más cercana. O sea, tenemos ahorita alrededor de más de 50 caminatas ya registradas a nivel Latinoamérica. Wow. Increíble. ¿Se acabó? Se está acabando la memoria. Pero bueno, muchísimas gracias, Adriana, Angie. No, gracias No puedo creer que llevamos casi una hora y felices de haber escuchado de ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que se conectaron. Y de verdad sepan que nos encantaría volver a escucharlos acá. Gracias por hacer espacio, por su corazón, venir a Guadalajara, estar con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Y bueno, gracias a los que escucharon el día de hoy Entre Domingos Podcast. Nos vemos la próxima semana. Sus redes, información y todo. Toda la información va a estar ahí. Conéctense con ellos, conéctense con A21 y nos vemos la próxima semana por un episodio más de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Bye. Hasta pronto. Bye.